Bueno, un feliz sábado para todos los presentes. Es un placer y un privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Para mí es muy gozoso estar un sábado más compartiendo lo que Dios nos da en la semana, ¿no? Así que bueno, en base a eso estoy muy agradecido con Dios. Em, para comenzar para continuar con nuestro estudio en el día de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Les invito humildemente a los que puedan, que podamos postrarnos para orar. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por este día más de vida, por la salud, por el privilegio, Padre bendito, de poder estudiar tu palabra, porque es lo único real que hay en este mundo y es lo único a lo cual podemos creer ciegamente, Señor. Danos esa fe robusta para anclarnos en tu santa palabra, para aferrarnos a ella como un salvavidas en un mar turbulento. Y te queremos pedir, Padre bendito, la unción de tu Santo Espíritu sobre cada una de nuestras mentes para que podamos ver desde una percepción espiritual el desarrollo de la profecía y que podamos confiar en tu palabra como segura y eficaz, como un faro en medio de la oscuridad, Señor. Te quiero pedir sobre cada uno de los presentes que los bendigas y a los hermanos que se van a unir a esta reunión. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente es un placer y es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Eh, es una bendición, realmente, es una bendición. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los presentes y a los que se van uniendo. Les voy a pedir por favor que vayan apagando sus micrófonos y vamos a comenzar con nuestro estudio en el día de hoy. Habíamos quedado con Medopersia, ¿ok? Y vamos a ver si puedo poner el láser aquí, el puntero láser. Y vamos a comenzar leyendo en nuestras Biblias en Jeremías, el capítulo 49, el versículo 36 y 37. Repito, a ver, me voy a acomodar bien en la silla, perdón. Pasa que tengo una mesa de campo aquí que tiene una tabla cruzada y me tengo que acomodar bien. Como les decía, vamos a leer en Jeremías el capítulo 49, versículos 36 y 37. Dice: Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Los aventaré a todos los vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Haré que Elam intimide ante sus enemigos, se intimide ante sus enemigos y ante los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, el furor de mi enojo, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Hermanos, este pasaje es muy interesante, ¿no? Yo el sábado pasado me había quedado seco porque realmente no conocía el trasfondo histórico de lo que es Elam, y nosotros aquí vamos a ver la ubicación geográfica de Elam. Y vamos a leer en Daniel capítulo 8 versículos 1 y 2 para que nosotros veamos a la luz de la palabra quiénes eran los elamitas y qué función en el reino de Babilonia cumplía Elam como tal. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Daniel capítulo 8 versículos 1 y 2. Noten lo que dice el profeta Daniel aquí. En el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Noten, hermanos, que aquí el profeta Daniel, eh, el profeta Daniel como tal, está en una reunión
laboral, parece, en lo que es la provincia de Elam. La provincia de Elam, como veremos, está ubicada en lo que es al este de Sumeria y Akkad, en la Mesopotamia, y al norte del Golfo Pérsico. Esta región estaba compuesta por grandes montañas que se los conoce como los Montes Sagros, ¿ok? Y justamente de esa montaña eh, era la esposa de Nabucodonosor, a la cual Nabucodonosor le hizo jardines, los jardines de Babilonia como tal. Y tenía grandes ciudades, entre ellas estaba la capital de Susa, que era donde estaba Daniel en ese momento. Y es muy interesante, mis queridos hermanos, de que esta ciudad, si nosotros vamos a la región geográfica, vamos a encontrar de que Elam era frontera con el imperio medo-persa, ¿ok? Los persas, antes de conquistar a Babilonia en el 539 a.C., estaban asentados en la meseta de Irán. Aquí una hermana, la hermana Gloria, mi hermana Gloria, me puso en el chat. Buenas tardes, mi hermano. Justo estudié este tema esta semana. Elam es Irán. Usted tiene la razón, hermana. Elam en el tiempo presente es Irán. Y aquí nos dice, la hermana Gloria dice, recién entré porque estaba invitada a las hermanas y hermanos. Bueno, etcétera. Bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Pero sí, Elam es parte de lo que es ahora Irán. ¿Ok? Y aquí nos dice, según la palabra de Dios, en Jeremías, el capítulo 49, versículos 36 y 37, es como que trae una sentencia a lo que es Elam, que es la frontera con Persia, con Medo-Persia. Aquí lo dice el profeta, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. ¿Qué va a traer Dios sobre Elam? Va a traer conflictos, va a traer guerra, va a traer juicios, ¿no? Los aventaré a todos los vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Haré que Elam se intimide ante sus enemigos y ante los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, el furor de mi enojo, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Tremendo. Y aquí nosotros vemos en el mapa, mis amados hermanos, lo que es el imperio babilónico. ¿Ok? Toda esta parte de aquí es el imperio babilónico. Aquí nosotros vemos la meseta del río Fértil, el campo fértil que se conocía en el antiguo Mediterráneo. Por acá está más o menos lo que sería Israel, ¿no? Por este sector aproximadamente. Y nosotros aquí vemos todo lo que Babilonia conquistó. Babilonia conquistó Judá, Asiria, aquí está parte también de lo que es Tiro y Sidón, y Egipto. Indirectamente los sidonios, la gente de Tiro, indirectamente eran dependientes del imperio babilónico, pero noten lo que era el imperio persa. Nosotros aquí vemos que por este lado más o menos está la región de lo que es Israel. Y en el contexto del cautiverio babilónico, nosotros encontramos a un Israel apóstata. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 16, vamos a encontrar que Israel estaba en la condición de una ramera. ¿Ok? Vamos a leer rapidito en nuestras Biblias. En Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 33 dice, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Tremendo, ¿no? Versículo 35 dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. ¿A qué simboliza una ramera en la escritura? Simboliza a una iglesia caída. La ramera de Prostituta, Apocalipsis 17, sí, 18. Y si nosotros vamos
en Salmos, vamos a ir a los Salmos, creo que es el Salmo 137. Vamos a corroborarlo rapidito. Vamos a ir rapidito en nuestras Biblias al Salmo 137. Salmo 137, versículos 7 y 8 dice, Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Versículo 8 dice, Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y este salmo es un salmo que se basa en los lamentos de los cautivos de Babilonia. Y aquí la Biblia nos describe a un Israel apóstata, a una Jerusalén apóstata, descrita como una hija de Babilonia. ¿Y por qué toco este punto, mis queridos hermanos? Porque si nosotros vemos aquí, en el mapa de lo que es el viejo mundo, donde se ha descrito el conflicto entre Cristo y Satanás en el viejo mundo, nosotros aquí vemos todo un campo desolado de la verdad de Dios. ¿Se entiende? En este sector aproximadamente, por este sector, se encuentra lo que es Israel, lo que es Judá. Y los israelitas tenían el propósito de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer la verdad de Dios. Pero tristemente no habían cumplido ese sagrado propósito. Esos estaban en apostasía. Pero Dios recurrió a un castigo que era nada más y nada menos que un cautiverio, y ese cautiverio Él lo usó para llevar el mensaje primeramente a todo este sector de Babilonia, a través de tres hombres, perdón, a través de cuatro hombres, sin contar a los israelitas cautivos fieles, entre ellos Ezequiel y todos los demás hermanos y hermanas que fueron fieles al Señor. Así se empezó a proclamar el mensaje. Y noten de que Dios, en Jeremías el capítulo 49, ya de antemano se había adelantado, dando la profecía de que Elam, que se encontraba por este sector aproximadamente, aquí más adelante lo vamos a ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí lo vemos, Elam era frontera con Persia, ¿ok? Y todo este sector iba a ser trabajado por Dios a través de Daniel y los tres jóvenes hebreos, que permanecían en el centro de estos imperios. Y a través de ese medio Dios empezó a surcar el campo desolado que estaba deshabitado del Evangelio. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo es que en Mateo vinieron magos del Oriente a recibir al Mesías. Esos fueron los frutos del ministerio de Daniel y de todos los israelitas fieles que hicieron el trabajo en esos días, ¿no? Y aquí nosotros vemos, hermanos, lo que es el sector de Elam. Todo este sector de aquí son lugares montañosos que se conocen como los Montes Sagros. Repito, este lugar era la esposa de Nabucodonosor. Interesante ese punto. Ahora, nosotros aquí vemos en la imagen el símbolo de Medopersia, el pecho de plata, ¿cierto? Todo el pecho de plata. Nosotros aquí encontramos un oso con un lado más levantado que del otro, ¿ok? Y aquí nosotros vemos tres costillas en su boca. Y vamos a analizar un poco el simbolismo de Persia en esta hora. Vamos a ver si podemos cubrir Medo-Persia y Grecia, ¿no? Pero vamos a tratar de ir tranquilo. Total, tenemos muchos sábados por adelante. Bueno, no tantos. Cristo viene pronto, pero mientras tanto mantengámonos estudiando estas cosas, ¿no? Así que, em, hermana Gloria, la cita que di de Ezequiel se encuentra en el capítulo 16, versículos 33 al 35. Puede leerlo después, así en su Biblia. Repito, Ezequiel capítulo 16, versículos 33 al 35. Disculpe que le respondí un poco tarde, hermana.
Em, Así que bueno, aquí como vemos, hermanos, el simbolismo del oso, lo vamos a desglosar un poco más de lo que nos tiene para decir nuestro hermano Urias Smith. Y esto es de Reflexiones de Daniel de Apocalipsis, la página 107 y la página 108. Miren lo que dice. Como en la imagen de Daniel 2, también en esta serie de símbolos se nota una marcada deteriorización mientras descendemos de un reino a otro. La plata del pecho y brazos es inferior al oro de la cabeza. El oso es inferior al león. Medo-Persia no tuvo la riqueza de Babilonia o la magnificencia y exaltación. El oso se levantó sobre un lado. El reino estaba compuesto de dos nacionalidades, los medos y los persas. El mismo hecho es representado por los dos cuernos del carnero en Daniel capítulo 8. De estos cuernos es dicho que el cuerno más alto fue el último en levantarse, y del oso que se levantó de un lado. Esto se cumplió por la división persa del reino. Pues aunque se levantó al último, obtuvo la más elevada eminencia, llegando a ser la influencia dominante de la nación. Hermanos, es interesante cómo la escritura habla detalladamente sobre cada uno de los símbolos de los reinos, ¿no? Es muy interesante. Nosotros vemos con precisión cómo cada detalle que el Señor nos ha dado se cumple a la perfección en cada uno de los reinos descritos por la profecía. Y vamos a hablar un poquito de Daniel capítulo 8, porque hermanos, nosotros cuando estudiamos la profecía en el libro de Daniel, si vamos al capítulo 2 y al capítulo 7, encontramos una línea profética paralela. Pero la línea profética de Daniel capítulo 2 contiene menos información de los reinos que van a ir surgiendo a través de los tiempos. Pero si nosotros analizamos esta línea de Daniel capítulo 2 a la luz de Daniel capítulo 7, nosotros encontramos una ampliación en los detalles de dichos reinos e imperios que iban a ir surgiendo a través del tiempo. Por ejemplo, nosotros encontramos un reino que tenía una degradación mineral, en este caso los medos y los persas, que se simbolizaba como un pecho de plata, con dos brazos de plata, ¿ok? Y nosotros aquí vemos los dos brazos como los dos lados del oso, pero la profecía de Daniel capítulo 2 no presenta un brazo más corto que el otro, ¿se entiende? Pero si nosotros vamos a Daniel capítulo 7 encontramos ese detalle que el profeta da acerca de un oso que tiene un lado más levantado que el otro. Y en base a ese simbolismo nosotros encontramos la armonía en la supremacía de Persia sobre el imperio Medo, al cual conquistó Ciro años antes de tomar Babilonia. Y si nosotros comparamos esta revelación con lo que leímos recién en Jeremías, el capítulo 49, vamos a encontrar que el sector geográfico donde este imperio se levanta para tomar Babilonia proviene de este sector donde se encontraba la provincia de Elam, la provincia babilónica de Elam. Y de ese lado venían los vientos, los conflictos, venía ese grande imperio que Dios había levantado para la caída de Babilonia. Predicha también en Isaías capítulo 45, ¿no? A través del reinado de Ciro. Voy a seguir leyendo, dice, el carácter de ese poder es bien representado por el oso. Los medos y persas eran crueles y rapaces, ladrones y despojadores del pueblo. Los medos y los persas también eran bastante impíos, ¿no? No sirvió. Este reino medo-persa continuó desde el derrocamiento de Babilonia por Ciro hasta la batalla de Arbela en 331 a.C., un periodo de 207 años. Qué interesante, ¿no? Porque un oso es distinto a un león. Un oso es un poco más lento, pero también es bastante sanguinario, por así decirlo.
Y es interesante que aquí Urias Smith nos dice de que el reino medo-persa continuó desde el derrocamiento de Babilonia, que fue a través de Ciro, hasta la batalla de Arbela en el 331 a.C. Este imperio duró aproximadamente unos 207 años. ¿Ok? Este punto es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a seguir avanzando. Miren lo que dice aquí. Esto es del hermano William Shea, del libro de Daniel, el capítulo 202. Y aquí está este dato que les estaba compartiendo recién, ¿no? Aquí nos dice, el oso vive en la montaña, haciéndolo un símbolo apropiado para un país montañoso como Media, que después fue unida al país de Persia, en la elevada meseta de Irán. Aquí está, hermana Gloria, mire. Persia estaba en la elevada meseta de Irán. Todos estos países son lo que es ahora Irán. Medo-Persia es lo que es ahora Irán, mejor dicho. Dice, para llegar a Medo-Persia, los ejércitos asirios o Babilonia tuvieron que marchar a través de las montañas Sagros. Nabucodonosor construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia para su esposa Meda, porque estaba aislada de sus montañas nativas y aburrida del plano de Mesopotamia. Aquí tenemos algunas fotos de lo que son las montañas de Sagro. Esto se parece a la cordillera de los Andes. Miren qué lindo. Y para las amadas hermanas en esta reunión, ¿quién no quisiera tener un esposo como Nabucodonosor, no? Que te hagan un jardín para ti misma, para sentirte acogida al estar lejos de tu amada tierra nativa. Nabucodonosor era todo un galán, ¿cierto? No era tan loco como lo pinta a veces el libro de Daniel. No estaba tan loco como tal. Pero bueno, vamos a leer otra cita del libro de Daniel, del pastor Taylor Banch. Y vamos a hablar un poco de lo que era la religión de Medo-Persia. Es interesante, hermanos, lo que Dios nos ha dado a través de la profecía, porque cuando nosotros analizamos estos reinos a la luz de la historia, nosotros podemos conocer un poco el contexto cultural en los cuales esta gente vivía, los medopersas, ¿ok? Y es interesante estudiar esto también, para que nosotros veamos cuál era la problemática del mensaje del segundo ángel en los días de Daniel. Los israelitas también tenían que denunciar los falsos sistemas religiosos, ¿no? Y aquí nos dice nuestro hermano Taylor Banch, la religión medo-persa era comparativamente pura con la religión babilónica, ¿cierto? Y nos sigue diciendo, con ninguna imagen, dioses personales, templos o glorietas, los persas adoraban los elementos de la naturaleza, fuego, aire, tierra y agua. Creían en y juzgaban con dos grandes principios, lo bueno y lo malo, que eran identificados con la luz y las tinieblas. Algo así como el yin y el yang. No sé si han visto, ¿no? Ese simbolismo que se suele utilizar por allá por Asia. Consecuentemente, el sol era adorado como símbolo de lo bueno, y en la noche adoraban al fuego por la misma razón. Su dios principal era Mitra, el genio de la luz, que tempranamente fue identificado con el sol y el fuego. Esto explica la declaración del Señor a Ciro, registrada en Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 7. Vamos a leer en nuestras Biblias rapidito. Isaías, el capítulo 45, versículos 5 al 7. Mire, estos pasajes son muy interesantes. Yo lo vine a entender cuando leí esta cita, mis hermanos, para que nosotros veamos que la Biblia también está trazada en un contexto cultural, ¿no? Y debemos relacionarnos con la vieja cultura. Nos puede dar muchas lecciones de vida como tal, ¿no? Isaías 45, versículos 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo. Soy Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
El Señor Jesús le estaba haciendo un llamado a Ciro a que deje de adorar a esa deidad pagana, a ese dios falso llamado Mitra, y que ahora el verdadero Dios, en donde hay luz admirable. ¿Se entiende? Y Dios a todos nosotros nos hace ese llamado, porque en nuestro contexto cultural también hay falsos dioses, ¿no? Tristemente vivimos en un mundo muy pagano, hermanos. Tristemente es así. Y nos sigue diciendo aquí, Él era el creador y autor de luz y tinieblas, los símbolos del bien y del mal, la Avesta. El libro sagrado de los persas en muchas maneras se asemeja al Antiguo Testamento. Noten, la Avesta. Era un libro que se utilizaba en la vieja religión medo-persa, ¿no? En la religión persa como tal. Dice, el sistema religioso estaba fundado por Zoroaster y es conocido como zoroasterismo. Y bueno, se sabe muy poco de Zoroaster como tal. Lo que se sabe es de que Zoroaster era un antiguo profeta y reformador religioso que fundó esta religión como tal, ¿no? Un falso maestro. Y es interesante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos esa percepción, ¿no? Toda la gente que ha pasado a través de todos los tiempos no ha tenido los privilegios del pueblo de Dios. No todos han tenido nuestros privilegios. Y nosotros ahora, en este tiempo, estamos entendiendo, estudiando estas cosas, debemos estar muy agradecidos con Dios. No, no es tan común de que la gente conozca estas cosas que nosotros estamos conociendo y con las cuales nos relacionamos muy comúnmente, ¿no? Así que gracias a Dios por eso. Vamos a seguir leyendo del Comentario Bíblico Adventista al tomo 4, ¿ok? Mientras vamos avanzando, si tienen alguna pregunta, alguna acotación, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y yo les puedo dar la palabra para que puedan compartir, ¿no? No hay problema. Vamos a leer del Comentario Bíblico Adventista al tomo 4, la página 773. Nos dice lo siguiente. El segundo reino de la profecía de Daniel a veces es llamado Imperio Medo-Persa, porque empezó como combinación de Media y Persia. Incluyó al antiguo Imperio Medo y las nuevas adquisiciones del conquistador persa llamado Ciro, lo que veíamos anteriormente. Aquí atrás, todo este sector, miren qué semejante imperio, mis queridos hermanos. Fue un imperio grandísimo el de Medo-Persia, ¿ok? Fue muy, muy, muy grande. Y Dios permitió todo esto en la providencia, repito, para que el mensaje de Dios llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solo en la eternidad vamos a entender cuáles fueron los frutos de las labores de Daniel y los adventistas fieles que fueron llevados al cautiverio babilónico y que volvieron victoriosos a la tierra gloriosa de Jerusalén, a reconstruir los muros de Jerusalén como tal. Solo la eternidad nos va a mostrar las labores de los siervos fieles de Dios, ¿no? Aquí dice, ¿no? El imperio medo era contemporáneo del neobabilónico, no su sucesor. Media cayó delante de Ciro el persa antes de que cayera Babilonia, en 553 o 550 antes de Cristo. Y Ciro, quien se había hecho rey de Persia como vasallo del imperio medo, derrotó a Astiages de Media. Y fue así como los antes subordinados persas llegaron a ser el poder dominante en lo que había sido el imperio medo. El hecho de que después de la muerte de Belsasar, Darío el Medo fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, no significa que hubo un imperio medo por separado después del babilónico, y antes que los persas dominaran. Darío el Medo gobernó en Babilonia, por permiso del real conquistador Ciro, según Daniel obviamente sabía. Hermanos, qué interesante, porque nosotros cuando vamos analizando,
la palabra de Dios de manera detenida, vamos a encontrar el ministerio de Nehemías, el ministerio de Mardoqueo, y vamos a ver de que Dios hizo un trabajo muy interesante en ese tiempo. Nosotros vemos que Darío, el Medo, obtuvo el control de lo que era la Babilonia, lo que fue antiguamente Babilonia. Y allí justamente quedó en su puesto el profeta Daniel, ¿ok? Y nosotros vemos que fueron varios judíos a lo que fue la región de Persia y siguieron transmitiendo el mensaje de Dios. Si nosotros vamos al libro de Esther, encontramos a Mardoqueo siendo un hombre de alta alcurnia en el reino persa, era siervo del rey Asuero, y habían muchísimos judíos allí dispersados por el pueblo. ¿Ustedes creen que cuando la reina Esther no llamó a su pueblo para un ayuno, para una búsqueda del Señor, habiendo un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, Dios no hizo su manifestación allí? La respuesta es sí. El libro de Esther lo enseña. Y todo eso fueron frutos de la providencia de Dios. Se me vino eso a la mente y quería compartirlo con ustedes, ¿no? De pronto está un poco fuera de tema, pero bueno, era algo que quería compartir. Y aquí nos sigue diciendo, el libro de Daniel repetidas veces se refiere a la nación que conquistó a Babilonia y que Darío representaba a la nación de los medos y persas. Y dibuja a ese imperio dual en otras partes como una sola bestia, como un solo imperio, porque eran un solo imperio como tal. No eran independientes el uno del otro. Evidentemente Persia estaba por encima de los medos, o de Media como tal, pero no es que estaban separados. O sea, no era que Media era como tal mucho menos que Persia. Eran un imperio dual, ¿no? Y en eso se encuentra el simbolismo del oso, de sus dos lados, que uno se levanta más que el otro. Aquí tenemos una imagen del dios Mitra, ¿no? Esto es de un museo de Londres, si no mal estoy. De por ahí saqué la imagen. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que era el reino de plata. Vieron que nosotros en la imagen de Nabucodonosor encontramos todo su torso y sus brazos de plata. Y es interesante, hermanos, los detalles que el Señor nos ha dejado en la historia. Vamos a leer. Esto es de un libro de un pastor, apellido Anderson, que se llama Desdoblando las profecías de Daniel, en la página 48. Dice, Persia, sin embargo, era conocida por sus tesoros de plata. Jerjes, un prominente rey de Persia, heredó cantidades inmensas de plata de su padre, Darío Istapes. En hebreo, como en todo idioma semítico, la palabra para dinero, kesef, es la misma usada para plata. En el imperio medo-persa, presuntamente, todo impuesto tenía que pagarse en plata. Consecuentemente, los reyes de este segundo imperio se hicieron extremadamente ricos en plata. Hermanos, miren qué interesante, porque toda la economía de Persia está sustentada por el mineral de la plata. Y nosotros aquí vemos que estos detalles Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros veamos la veracidad de los asuntos, de cómo Él conoce la historia y cómo Él en la providencia va controlando este mundo. Él permite que la historia se desarrolle como tal, pero Él nos muestra en su providencia que Él está detrás de la cortina de este mundo. Aunque nosotros no lo veamos, Dios está al control de este mundo y siempre lo ha estado, desde los días de Adán y Eva hasta el tiempo presente. ¿Ok? Y es interesante de que toda la cultura, de que toda la economía medopersa estaba basada en este mineral, que es justamente el mineral que simboliza el pecho y los brazos de plata. Y aquí nos sigue diciendo, vamos a leer también de Taylor Banch, el libro de Daniel, la página 91 dice, el oso es un animal pesado y torpe, y por tanto es lento en sus movimientos,
pero es un animal de gran fortaleza y fuerza bruta. Es avaro, astuto, cruel, tosco y feroz. El oso es también notable por su persistencia. Por tanto, es un apropiado símbolo de Medopersia, cuyos ejércitos nunca se movían a la velocidad de los babilonios. Los ejércitos de los medopersas eran grandes y pesados, y se movían como la fuerza y el peso del torpe oso. Darío marchó a través de Esquitia con 700.000 hombres, con 700.000 hombres. Él también tenía una armada de 600 navíos con 120.000 hombres de guerra. Jerjes reunió y dirigió el ejército más grande de tiempos antiguos. Un estimado conservador de sus hombres de guerra es un estimado conservador de sus hombres de guerra es de 2.500.000. Artajerjes encabezaba un ejército de 900.000 hombres, con un ejército en reserva de 300.000 más. El último, Darío, tenía un ejército de 1.000.000 de soldados cuando fue derrotado por Alejandro, con un pequeño ejército de guerreros griegos. Sus movimientos lentos, en contraste con la rapidez de su antagonista, fue la principal causa de su derrota. El oso es también un ladrón y despojador, y estos términos son aplicados a los medos y persas en Jeremías el capítulo 51, versículos 48 al 56. Vamos a ir en nuestras Biblias a Jeremías 51, mis queridos hermanos. Jeremías, el capítulo 51. Y antes de leer en Jeremías, me gustaría comentar un poco de lo que son los simbolismos bíblicos. Aquí nuestro hermano Taylor Bunch nos da a conocer la cantidad de soldados que los persas solían entrenar en su reino. Ustedes saben lo que es, hermanos, mover a 700.000 hombres, a 1.000.000 de hombres, a tantos navíos. Usted sabe lo que es ver eso, 2,5 millones de soldados rodeando su ciudad. Esa era una característica muy distinta de los persas, como nosotros veíamos en las imágenes anteriores. Permítanme volver. Pero es que ustedes miren, es realmente grande ver esta vasta cantidad de terreno que ellos tenían. Eran como Rusia, básicamente. ¿Ok? Hermana Gloria, puede tomar la palabra, por favor. Hola, hermano. Buenas tardes. Oiga, estoy súper entusiasmada con su tema, porque en parte yo ya lo había estudiado, pero voy a necesitar que me dé la cita después, la que usted... Pero mire, me llama la atención con respecto a esto. Después que usted habló de los vientos, los cuatro vientos de los puntos del cielo que aventaré, dice la palabra de Dios así: traeré sobre él los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vayan fugitivos del Am. Ujú, ¿Cierto que es lo que estamos viendo? Y ujú, haré que el Am si se intimide, aquí es lo importante, mire, se intimide ante sus enemigos y delante de los que le buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y ujú, pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Al rey ya lo eliminó, ¿no? Pero ujú, acontecerá en los últimos días que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová. O sea, que a todos los que están atacando en estos momentos a Irán, el Señor los va a destruir. ujú. Eso. Lo encontré muy importante ese punto, lo quería decir, hermano. Disculpe. Sí, no se preocupe, hermana, y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gloria. Es que lo que estábamos viendo, hermana, de pronto usted no participó el sábado pasado, pero estuvimos hablando un poco de lo que fue Daniel capítulo 7, versículos 1 y 2, acerca de los vientos, ¿no? De cómo estos representan a los conflictos de los hombres y cómo los hombres son posesionados por los demonios y se destruyen a sí mismos.
Y esos vientos van en aumento. Estuvimos hablando un poco de Apocalipsis capítulo El 7, el poder, contexto hermano, del sellamiento de los 144.000. Y si el nosotros poder que vamos lleva a los hombres a al capítulo odiarse. del sellamiento en Ezequiel capítulo 9, nosotros vamos a ver el contexto de ese capítulo que era la apostasía dentro de Israel y era el levantamiento de un imperio universal de su tiempo como lo fue Babilonia, liderada por el gran Nabucodonosor, que tomó el control de Judá, de Asiria, de Egipto, de las naciones más poderosas, y hubo un gran derramamiento de sangre. Y eso es tipológico, eso se va a repetir en este tiempo. En el tiempo presente, lo que este servidor está logrando analizar, mis amados hermanos, es de que los Estados Unidos de América está ejerciendo la autoridad de la primera bestia. Yo presenté un tema que está en el canal de YouTube que he abierto para la gloria de Dios, en donde presento esos puntos de cómo Donald Trump está con ese espíritu de emperador y de querer obtener la supremacía del mundo, ir al Foro Económico Mundial y empezar a mostrar todo su armamento bélico. Eso no es cualquier cosa. Estaba viendo ahora esta semana de que Macron, el presidente de Francia, está empezando a hacer prácticas con sus aviones de guerra, está empezando a probar los juguetitos que él tiene allí escondidos, ¿no? Los hombres, hermanos, están entrando en un terreno muy peligroso. Pero bueno, no me quiero ir mucho del tema. Vamos a leer en nuestras Biblias, en Jeremías capítulo 51, versículo 48 en adelante, dice, Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifiquen las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Lo que decía usted, hermana Gloria, nosotros ahora vemos de que Estados Unidos está destruyendo a Irán. Es muy triste. Pero si nosotros analizamos estos pasajes bíblicos que se cumplieron a través de Ciro y su ejército, derrocando a la Babilonia literal, encontramos a Cristo como el antitipo de Ciro, según Isaías el capítulo 45. Y si nosotros vamos en nuestras Biblias al capítulo 16 del libro de Apocalipsis, si no mal estoy, es el versículo 12, habla de los reyes del oriente que van a venir a derrocar a la Babilonia espiritual de Apocalipsis 18. ¿Quiénes son esos reyes del oriente? El gran Miguel que se levanta en Daniel capítulo 12. Jesús y su hueste angelical que descienden del cielo. Y según Apocalipsis capítulo 6, Cristo al descender del cielo, con toda esa hueste angelical va a haber media hora de silencio en la Jerusalén celestial. Y van a venir a buscar a los cautivos de Babilonia. Interesante, ¿no? Interesante, hermanos, de que Dios a nosotros nos ha dejado Isaías, nos ha dejado aquí Jeremías también, y nos ha ido dando más comprensión a través de Daniel.
de cómo él maneja la historia. Bueno, no sé si la palabra es manejar, pero cómo él conoce la historia desde el fin, desde el principio, perdón, y de que nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, porque Él tiene siempre la última palabra. Eso es algo a considerar, ¿no? Vamos a avanzar porque el tiempo apremia. El tiempo apremia y después sería bueno que tengamos algunas preguntas y respuestas, ¿no? Así que bueno, tenemos tiempo igual. Eh, Esto está en la historia de Daniel el profeta del pastor Stephen Haskell, en la página 91 y en la página 92 dice, el oso de Daniel 7 simboliza el mismo poder del carnero del capítulo 8, que el ángel allí dice al profeta que representa al imperio medo-persa. La historia de este imperio dada en el 11.º capítulo de Daniel y el estudio de ese capítulo adjunto al 13 y 21 de Isaías revelará el carácter de oso de la nación que se levantó y devoró mucha carne. La historia del segundo y gran reino cubre los años desde el 538 al 331. Si no mal estoy, habíamos leído en unas citas atrás que eso duró aproximadamente unos 207 años. 207 años, ¿no? Y aquí el pastor Haskell nos lleva a estudiar eh, Daniel 11, Daniel 11, sí, Daniel 11, y Isaías capítulo 13 y capítulo 21, para que nosotros podamos identificar con más precisión este segundo imperio que se levantó en Daniel capítulo 7. Ahora vamos a ver un poco el simbolismo de las tres costillas en su boca, ¿ok? Y aquí nos dice Edwin Thiel en el libro Esquemas Estudios de Daniel, en la página 61, dice, las bestias agarran y sostienen su presa con sus dientes. Y nos cita Deuteronomio 32, versículo 24, y el Salmo 124, versículo 6. Las tres costizas entre los dientes del oso sin duda indican tres poderes que en manera señalada han caído presa de los estragos del oso, Medo-Persia. Los tres poderes que así padecerían probablemente eran Lidia, Babilonia y Egipto. Claro, las tres naciones más poderosas cayeron bajo este imperio que Dios levantó. Si nosotros vamos al mapa más atrás, encontramos que, bueno, Lidia estaba entre Babilonia y Egipto, si no mal estoy, y que controló todo ese sector Persia. Fue un imperio muy grande realmente. Yo cuando veía el mapa me asombré de ver la gran cantidad de territorio que abarcó ese imperio. Y aquí nos sigue diciendo, Croesut de Lidia cayó ante Ciro en 547 a.C. Babilonia cayó en 539 y Egipto cayó delante de Cambises en el 525. Cambises fue uno de los... No, estoy equivocado. Me estoy equivocado, no. Pensé que era uno de los cuatro generales de Alejandro, pero no puede ser porque 200 años después fue que Grecia tomó el mando, así que mejor me caso, mejor me caso, ¿no? Esto es de la Review and Herald, en la volumen 2, un simposio sobre Daniel en la página 503, ¿no? Dice, estas tres conquistas principales de Persia, Babilonia hacia el occidente en el 539, Lidia hacia el norte, ahí está, eso me había equivocado, Lidia está hacia el norte de Persia, y Egipto hacia el sur, en el 525 antes de Cristo, bien corresponden con las tres costillas en la boca del oso medo-persa, del capítulo 7 de Daniel. Sin embargo, el oso no es descrito como saliendo en estas tres direcciones para hacer conquistas. Las costillas ya están presentes en la boca del oso cuando es descrito. Y bueno, vamos a ir adentrándonos un poco a lo que es Daniel capítulo 8, ¿no? Vamos a tocar algunos detalles como tal para que nosotros veamos la transacción de lo que fue el imperio medo-persa hacia el imperio babilónico. Nosotros vimos
de que el imperio medo-persa, según Jeremías, el capítulo 49, iba a traer la caída de la Babilonia literal. Pero también en Daniel, el capítulo 8 y el versículo 20, vemos de que este carnero que tenía dos cuernos y que topeteaba a todos y que sometía a todos, representa a Media y Persia, como lo dice aquí, dice, el carnero que tú viste teniendo dos cuernos son los reyes de Media y Persia. Y cita Daniel 8:20. Y en esta visión de Daniel capítulo 8, hermanos, de lo que es Media y Persia, es una visión donde arroja más detalles de lo que es la conquista de Media y Persia por medio de Grecia. ¿Ok? Vamos a leer de esta misma fuente del Instituto de Investigación Bíblica en un simposio sobre Daniel, el volumen 2 de la revista Angela, la página 185, dice, ambas bestias estaban desbalanceadas. El oso estaba parado de un solo lado. Capítulo 7, versículo 5. De igual manera, los dos cuernos del carnero no tenían la misma altura y el más alto salió a lo último. Vamos a ir en nuestras Biblias a Daniel. Me estoy adelantando y les pido disculpas. Vamos a ir a Daniel, el capítulo 8, para estudiar un poquito más a detalle estos puntos y ponernos un poco más en contexto. Quizás hay personas que no conocen mucho estas cosas y sería bueno estudiarlas, ¿no? Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 1 al 3 dice. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Noten que aquí el profeta Daniel está poniendo en contexto la visión que le fue dada en el capítulo 7 de su libro. Versículo 2 dice, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Susa es la capital de Elam, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Hermanos, aquí hay muchos puntos a resaltar. Algo que a mí me llama mucho la atención es de que el profeta Daniel siempre que podía escapaba a la naturaleza, porque quería tener una comunión más íntima con Dios. Y nosotros aquí vemos que a él se le muestra un carnero que tenía un cuerno más alto que el otro, ¿no? Y evidentemente este carnero se asemeja al simbolismo del oso, como se nos presenta aquí en esta cita. Y en ese contexto vamos a seguir leyendo lo que nos sigue diciendo esta fuente. Dice, el oso tenía tres costizas en su boca y cita Daniel 7:5, mientras que el carnero salió en tres distintas direcciones de conquista y cita el versículo 4 del capítulo 8. Lo vamos a leer, dice. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Miren, qué interesante, este detalle no lo había visto bien. Pero noten qué interesante de que aquí la Biblia nos arroja un detalle de hacia dónde se direccionó Media y Persia para ampliar su reino. Nos dice aquí de que se fue al poniente, si no mal estoy, el poniente es el este o el oeste, no estoy seguro, me pueden corregir en el chat, no estoy muy seguro, soy medio malo a veces con estas cosas, tengan paciencia, mis queridos hermanos. Pero si me quieren poner en el chat qué significa el poniente, me parece que es el este, si no mal estoy. Nos dice al norte y al sur. El sur, como tal, de Persia, descendiendo por Babilonia, se encontraba Egipto. El norte era lo que se conoce como Lidia, y si no mal estoy, el poniente debe ser el este.
Debe ser el sector de Babilonia. A ver, voy a leer el chat. Oeste. Ok. Oeste, mi querida hermana. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Muchas gracias. Y dice, siendo que los mismos puntos son hechos de las dos bestias, la identificación de la segunda bestia en el capítulo 7 como Medo-Persia es una directa ecuación. Noten, hermanos, que el profeta Daniel está buscando más luz de parte del Señor en el capítulo 8, y el Señor arroja más luz y da cada vez detalles más concretos de a qué se refiere la profecía. Por eso el capítulo 8 del libro de Daniel es un seguimiento de la segunda bestia del capítulo 7. Y no solo eso, sino que empieza a arrojar también luz en base a lo que es Grecia y en base a lo que es el cuerno pequeño. De aquí nada más y nada menos encontramos el surgimiento de la Roma pagana y encontramos la profecía de Daniel 8:14, que más adelante vamos a estudiar, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y cómo esta profecía de Daniel 8:14 recibe, por así decirlo, el punto inicial más adelante en el capítulo 9 del libro de Daniel. Noten que va como ampliándose la situación. Porque si nosotros después vamos al capítulo 10 de Daniel, que es una profecía que abarca hasta el capítulo 11 y hasta el capítulo 12, nosotros allí encontramos más a detalle el conflicto que se iba a desarrollar entre el rey del norte y el rey del sur en el sector geográfico de Grecia, y de cómo el rey del norte y el rey del sur iban a ir cambiando sus formas en lo que fue luego la Roma pagana, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días. El desarrollo de la historia es clave que nosotros estudiemos, hermanos, para tener una comprensión clara de la profecía, ¿no? Y es interesante este punto de cómo la Biblia afirma de que Medio y Persia era la segunda bestia de Apocalipsis. Perdón, la segunda bestia de Daniel capítulo 7. Discúlpenme, hermanos, de pronto hoy no estoy como el sábado pasado tan inspirado, pasa que pronto me dormí una siestita y eso me ha dejado medio dormido, discúlpenme, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar. A ver, creo que ya estaríamos llegando al tercer reino. Aquí nosotros vemos, vamos a ir en nuestras Biblias a Daniel capítulo 7. Vamos a leer rapidito. En nuestras Biblias, en Daniel el capítulo 7. Voy a tomar agüita antes. Daniel capítulo 7, versículo 6 dice, después de esto miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Hermanos, cuando nosotros vemos el contraste entre un leopardo y entre un oso, vamos a encontrar a este animal como mucho más veloz, 10, 15 o 100 veces más veloz que un oso, ¿no? Estuvimos analizando de que el oso es un animal lento, a la vez es astuto y persistente, y que es bastante letal como tal. Esas eran las características del ejército medo-persa. Y nosotros aquí vemos un contraste en lo que es el imperio que va a surgir, el cual tiene cuatro alas y cuatro cabezas, y es un leopardo como tal. ¿Ok? Vamos a leer. Eh, Noten lo que dice aquí. A ver, esto es bastante largo. Esto es de Urias Smith, ¿no? De Daniel y Apocalipsis, la página 108 y la página 109. Y aquí nos habla del tercer reino, dice. El tercer reino, Grecia, es aquí representado por el símbolo de un leopardo. Si alas sobre un león significaba rapidez de conquista, esas alas significarían lo mismo aquí. El mismo leopardo es una bestia veloz.
Pero esto no era suficiente para representar la carrera de la nación aquí simbolizada. Debe tener alas añadidas. Dos alas, el número que tenía el león, no eran suficientes. El leopardo debe tener cuatro. Esto indicaría celeridad, sin precedente, que encontramos ser un hecho histórico del reino griego. Las conquistas de Grecia bajo Alejandro no tenían paralelo en tiempos antiguos, tratándose de lo repentino y rápido en sus logros y sus logros militares son resumidos por W. Tarn. Y vamos a leer lo que nos dice este historiador. Dice, hablando de Alejandro Magno, él era un maestro en la combinación de diferentes armas. Él enseñó al mundo las ventajas de lanzar campaña en el invierno, el valor de presionar la persecución hasta lo sumo y el principio de marchar divididos y pelear unidos. Él marchó usualmente en dos divisiones, una conduciendo los impedimentos y la propia que viajaba ligeramente. La velocidad de su movimiento era extraordinaria. Se dice que él atribuía su éxito militar a nunca dejando cosa alguna al azar. Las enormes distancias atravesadas en tierras desconocidas implica un elevado grado de habilidad organizacional, y en 10 años él tuvo solo dos serios retrasos. Si un hombre de menos rango hubiera intentado lo que Alejandro logró y fracasado, hubiéramos oído suficiente de las desesperadas dificultades militares de lo emprendido. Qué interesante, mis queridos hermanos, porque nosotros aquí vemos el contraste que hace el anciano Smith con el simbolismo del león en contraste, perdón, con el leopardo. El león tenía dos alas y un león no es lento, un león es rápido. En comparación con un oso, un león es muy rápido. Y las campañas de Nabucodonosor también fueron campañas eficaces y hechas a gran velocidad. Pero nosotros aquí vemos de que este imperio tenía una combustión explosiva mucho más rápida que la que tuvo el imperio babilónico. Cuatro alas es el doble que dos alas, ¿ok? Significa que era el doble de rápido que Babilonia, este imperio. Y nosotros aquí vemos que Alejandro Magno tenía capacidades estratégicas muy, muy extraordinarias, hablando en términos humanos, ¿no? De lo que Dios le dio a este hombre. Su ejército tenía una organización muy eficaz. Eso creo que nos debería dar a nosotros una lección como pueblo. Deberíamos ser más organizados. Si nosotros hubiésemos sido más organizados a la hora de establecer editoriales, casas de salud, instituciones educativas, bajo los principios de Dios, Jesús hubiese venido hace muchas décadas. Pero tristemente no hemos aprendido esta lección, ¿no? Y es interesante de que en la última línea lo que nos dice, ¿no? Si un hombre de menos rango hubiera intentado lo que Alejandro logró y fracasado, hubiéramos oído suficiente de las desesperadas dificultades militares de lo emprendido. O sea que Alejandro Magno logró hacer lo imposible, en otras palabras. Y eso fue porque Dios estaba usándolo, ¿ok? Dios lo estaba usando. ¿Se entiende? Estas son las características del reino de Grecia como tal. Voy a avanzar, dice. Alejandro murió sin arreglar la sucesión de su trono. Antes de leer, hermanos, quiero que volvamos a la imagen que estábamos viendo aquí. Nosotros aquí vemos cuatro cabezas, y estas cuatro cabezas representan a los cuatro generales que recibieron el imperio de Grecia. Y nosotros aquí vamos a ver cómo Dios le dio el imperio a estos hombres, ¿no? Dice, Alejandro murió sin arreglar la sucesión de su trono. Primero, su medio hermano Felipe, débil mental, y después su hijo póstumo y su hijo póstumo, Alejandro, fueron reyes titulares bajo la regencia de uno u otro de los generales.
y el imperio dividido en un gran número de provincias, las más importantes de las cuales fueron regidas por unos 6 generales principales que actuaron como sátrapas. Pero la autoridad central, es decir, los regentes de los reyes títeres, nunca fue lo suficientemente fuerte como para unir al vasto imperio. Después de unos 12 años de luchas internas, durante los cuales el dominio de diversas zonas del territorio cambió de mano repetidas veces, y en lo que fueron reyes fueron muertos, Antígono surgió como el último de los pretendientes al poder central sobre todo el imperio. Se le oponía una coalición de 4 poderosos caudillos: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, que tenían la intención de dividirse el territorio entre sí. En 306 a.C., Antígono se declaró rey conjuntamente con su hijo Demetrio, de toda la nación y sucesor de Alejandro. Ante esto, los 4 aliados, dejando su título inferior de sátrapas, se declararon reyes de sus respectivos territorios. Qué interesante, porque el reino ya como que estaba dividido, ¿no? Y estos 4 generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, fueron los que tomaron el control del imperio de Grecia. Y justamente Seleuco y Ptolomeo tomaron el sector del norte y del sur del imperio, ¿no? Muchas gracias, hermana Patricia. Aquí ella nos afirma, ¿no?, de que los 4 generales fueron Ptolomeo, Seleuco, Lisimaco y Casandro. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esto era del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, la página 848. Vamos a seguir leyendo, dice. La larga lucha a muerte entre los defensores de la unidad bajo el cetro de Antígono y Demetrio y los partidarios de la partición entre los 4 generales fue resuelta en la batalla de Ipso en 301 a.C. Hermanos, ¿se dan cuenta que los hombres siempre han recurrido a la espada, han recurrido a las armas para obtener la supremacía? El reino de Grecia se estableció por medio de la espada, ¿ok? Antígono fue muerto, Demetrio huyó y su territorio fue dividido, con excepción de pequeños fragmentos. Esto dejó en pie 4 reinos independientes. Bueno, acá podemos ver el mapa, ¿no?, que está en el comentario bíblico. En lugar del inmenso imperio que Alejandro había formado, pero que no había logrado consolidar, Ptolomeo tenía Egipto. Ptolomeo era el rey del sur, Palestina y parte de Siria. Bueno, a ver si vamos al mapa atrás de lo que era Medo-Persia. No me anda a veces las flechitas, les pido disculpas. Vamos a ver si vamos al Imperio Medo-Persia, para ver más o menos lo que era de Ptolomeo. Lo de Ptolomeo era esto aproximadamente, ¿ok? Ese sector era de Ptolomeo. Y lo de Seleuco era este sector, el norte. Y bueno, para este sector estaba Casandro y Lisimaco, ¿no? Pero esto era de Ptolomeo, y esto era de Seleuco. Voy a volver nuevamente. Aquí. Eh, Aquí está. Dice: Ptolomeo tenía Egipto, Palestina y parte de Siria. Casandro dominaba Macedonia, con soberanía nominal sobre Grecia. Lisimaco tenía Tracia y una gran parte del Asia Menor. Y Seleuco poseía la mayor parte de lo que había sido el imperio persa, parte del Asia Menor, del norte de Siria, Mesopotamia y el oriente. Aquí tenemos nosotros a Seleuco, el rey del norte, y a Ptolomeo, el rey del sur. Y estos dos personajes, las guerras a través de la historia que tuvieron estos dos personajes, componen la primera parte de lo que es el capítulo de Daniel 11, al cual vamos a llegar más adelante, ¿no? Y aquí el comentario bíblico adventista nos dice cuál era el sector geográfico que le pertenecía a estos 4 generales, de los cuales se representan
las cuatro cabezas del leopardo como tal, ¿no? Y este fue el imperio fragmentado, por así decirlo, en cuatro partes. Nosotros estábamos viendo en Medo y Persia de que estaban divididos en dos partes, ¿ok? Lo que eran los medos y los persas, lo que era Darío y Ciro. Y Darío estaba bajo el control de lo que fue lo que fue el sector babilónico. Y Ciro con el resto de Persia. Aquí nosotros vemos de que ya el reino está dividido en cuatro partes, ¿ok? Y aquí nos sigue diciendo. El imperio de Alejandro, aun cuando estuvo dividido, todavía era una continuación, una realización del ideal de su fundador, un mundo greco-macedónico asiático, de pueblos diferentes unidos por el idioma, el pensamiento y la civilización de los griegos. Excepto la centralización política, el mundo helenístico constituía una unidad como la unidad ha sido bajo el reinado de Alejandro, y mucho más de lo que jamás había sido antes. Esto está representado en forma adecuada por una sola bestia con cabezas múltiples, en el capítulo 8 de Daniel con cuernos múltiples. Interesante, ¿no? Es interesante cómo lo define aquí el comentario bíblico. Un mundo greco-macedónico asiático. Sería como en los Estados Unidos ahora. Ahí hay de todo. Hay hispanos, hay asiáticos, hay europeos, hay americanos. Hay de todo, ¿no? Bueno. Vamos a ir avanzando, ya creo que estamos por terminar, hermanos. Esto está de Taylor Bunch, en la página 94. Yo creo que ya con estas citas ya vamos a ir terminando. Y vamos a empezar con la cuarta bestia en el otro. Vamos a leer de Taylor Bunch, No me voy a entender. la página 94 dice, Guerra, Me intriga y confundí. diplomacia continuaron entre estos generales rivales por cierto números de años. Para el 301 a.C., todos los parientes de Alejandro que pudieran pretender el trono habían muerto o sido asesinados, y sus cuatro generales principales se dividieron el reino entre sí. En el norte, Lisimaco gobernaba sobre Tracia, Bitinia y las provincias más pequeñas de Asia Menor. En el sur, Ptolomeo gobernaba Egipto, Libia y Arabia y Palestina. En el occidente, Casandro controlaba Macedonia y Grecia, y en el oriente, Seleuco gobernaba Siria y a todo el territorio conquistado hasta el Indus. Estos cuatro reyes gobernaban sobre el mismo reino que Alejandro había gobernado, pero desde cuatro puntos diferentes y bajo cuatro soberanías diferentes. El leopardo tenía un cuerpo con cuatro cabezas, y así simbolizaba justamente al imperio griego. Profecías posteriores también describen a estas cuatro divisiones. Podemos ver Daniel 8:8, 22 y Daniel 11:3 y 4. Vamos a ir en nuestras Biblias rapidito. A Daniel capítulo 8, versículos 8 y 22. Daniel capítulo 8, versículos 8 y 22 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Aquí nos está hablando de la muerte prematura de Alejandro Magno. Alejandro Magno creo que murió a los 32 años, y murió siendo un borrachín, pobre hombre. Y el versículo 22 nos dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y el capítulo 11 de Daniel, el versículo 3 y 4 afirma, afirma esta verdad, y es la introducción a los conflictos entre el rey del norte y el rey del sur, los cuales son Lisimaco y Ptolomeo. Versículos 3 y 4. Bueno, voy a leer desde el versículo 2. Dice, que ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos esos,
Y al hacerse fuerte con y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Noten, hermanos, que la introducción de Daniel capítulo 11 está en el contexto de lo que fue el imperio de Grecia. Por eso nosotros tenemos que ir alineando las líneas proféticas e ir comparando la información que el Señor nos va dando, Daniel capítulo 7, bueno, es Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, bueno, Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, se refiere más al periodo de gracia que a los judíos se les concedió para darles un periodo de prueba a ver si ellos iban a consolidar como el pueblo de Dios aceptando al Mesías o si el reino de la gracia se le iba a dar a los gentiles como tal, que lo que sucedió es evidente. Pero cuando nosotros vamos a esas cuatro líneas proféticas, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, alineándolo con Daniel capítulo 11, vamos a encontrar una cadena histórica desde los días de Daniel hasta el tiempo presente. Porque nosotros estamos ahora en Daniel capítulo 11, el versículo 41. Estamos en lo último y lo vamos a ver más adelante. El reino de Alejandro fue dividido hacia los cuatro vientos del cielo o los cuatro puntos del compás. Vamos a leer la última cita y vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. Y como leíamos en Daniel capítulo 8, versículos 1 al 8, aquí nos habla claramente de la caída del imperio medo-persa y la introducción del reino de Grecia como tal. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. ¿Quién es este carnero? Con dos cuernos, Medo y Persia, ¿cierto? Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estas características también las tuvo el reino de Alejandro Magno, ojo. Versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, imagínense a la velocidad que venía. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, el cual simboliza a Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Interesante, hermanos, interesante. Y eso ha sido lo que teníamos para compartir el día de hoy. Fue un poquito más breve nuestro estudio de pronto, pero bueno, espero que haya sido una bendición, mis amados hermanos. Ha quedado claro lo que estuvimos estudiando. Yo creo que
Ya el sábado que viene vamos a estar estudiando un poco de lo que es la Roma pagana y la Roma papal, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna acotación de lo que hemos leído en esta hora? Si no, podemos terminar con una palabra de oración. ¿Les parece? ¿O hay alguna pregunta? Hermano, hola hermano, ¿me escucha? Bueno, muchas gracias a En todos el los que libro que se participaron de esta reunión. estudiante, La verdad que ustedes son hermano, una inspiración para mi persona, para poder estudiar entre semana, ¿no? Y les agradezco por su presencia. Les agradezco de todo corazón. Así que, hermano bueno, para Santiago, terminar, vamos a tener una palabra de hermano oración. Santiago, Vamos a orar. A ver si puedo salir. hermano Santiago, ¿me escucha? Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Hermano Santiago, Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu verdad, te damos las gracias por tu día sábado, Señor. Te quiero pedir humildemente por las personas aquí presentes, que tú les bendigas, les guardes, que seas con ellos durante el resto de este día y que nos ayudes a disfrutar del regocijo espiritual que tú nos has dado, Señor, a través de las horas benditas de tu santo día. Te pido por las familias a las que representan, que seas tú con ellos y que nos acompañes durante el resto de este día, Padre. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que tengan un feliz sábado y que Dios les bendiga. Muchas bendiciones.